TikTok, la aplicación más famosa del mundo que tiene a más de 1.582 millones de usuarios activos al mes, es una aplicación donde podemos encontrar mucha desinformación, contenido tóxico y comentarios racistas, machistas e incluso de gente riéndose de otras personas con cáncer. Muchos no lo sabréis, pero antes TikTok era Musical.ly, una plataforma únicamente para hacer bailes clickbait, y en 2017 se convirtió en TikTok, pero su fama llegaría en 2020, coincidiendo con la llegada de la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19, en la que la gente decidió gran parte de su tiempo libre al entretenimiento. TikTok pone de moda los vídeos verticales y de corta duración. Tanto fue su éxito que YouTube e Instagram le copiaron el formato con los Shorts y Reels. TikTok no tiene buena reputación entre la gente adulta como padres y madres de familia, pero es indiscutible el éxito que ha tenido entre los jóvenes, lo cual considero que dicha plataforma tiene aspectos positivos y otros negativos. De hecho, hay gente que cree que esta plataforma es de bailes y canciones y de gente haciendo el indio. Solamente falta una persona que entre, solamente falta una persona que entre, solamente falta una persona que entre. En TikTok también podemos ver mucha información en pocos segundos, tutoriales, curiosidades, información valiosa de salud, de profesionales, pero no todo es tan bonito, así que sin más distracciones comenzamos. Primero vamos a hablar del contenido en TikTok, que como en cualquier otra red, plataforma o web en internet es bastante tóxico y está lleno de desinformación. Por ejemplo, hay un chico que dice que si enseñas tus testículos al sol, sube tu testosterona. Exponer tus testículos al sol va a hacer que aumente tu testosterona. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y no solo eso, sino que lo he estado experimentando durante estos días. Que hemos estado aquí en la playa, es una pasada. Y aunque muchos médicos salieron a desmentirlo, mucha gente se lo creyeron. También está este chico que se hizo famoso en un vídeo diciendo que no quería trabajar porque nació sin su consentimiento. Considero que a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple. Al final se descubrió que el vídeo fue una parodia. Todo lo que decía no era lo que pensaba, pero ya fue demasiado tarde porque ya todo el mundo se creyó que era real. El vídeo llegó tan lejos que mucha gente le daba la razón al chico e incluso salió en las noticias de periódicos como El Español, La Sexta, entre otros. También tenemos el caso de Immaculée, una boxeadora de Argelia a la que se estuvo acusando de ser transexual en un combate contra Italia. Este bulo se estuvo por todo TikTok y casi todo el mundo se lo creyó, pero si investigamos un poco podemos ver que en su país de origen es ilegal ser transexual. Lo que pasa que es intersexual, una condición en la que se nace que biológicamente eres una mujer, pero tienes características que se puede considerar de un hombre. ¿Y cómo se compartió este bulo? Gracias a TikTok. Aparte de la desinformación está el contenido tóxico. Opiniones de influencers como Avril Cole, que se viralizó un clip en el que decía que había sido el peor verano de su vida porque no se había ido de vacaciones, por lo cual puede confundir a muchos jóvenes que siguen fielmente las recomendaciones de su ídolo o fomentar valores poco empáticos y muy egoístas. Voy a decir una unpopular opinion y si queréis funarme. Es como que siento que este verano está siendo el peor verano de mi vida. El peor. Hasta el verano del COVID fue mejor que este. Y es que, no sé si os pasa, ¿vale? Eso tendrá un nombre, ¿vale? Un nombre, como inconformista con la vida. Pero es como que el verano pasado estuve todo el verano en Bali. ¿Qué pasa? Que este verano estoy todo el verano en Andorra y pues se me queda como... me falta algo. Y luego pienso, no te quejes, ¿vale? No vengo a quejarme. Bueno, sí vengo a quejarme, pero vengo a quejarme sin maldad, ¿vale? Vengo a quejarme porque me gusta quejarme, porque soy un culo inquieto. Entonces es como, vale, estoy en Andorra todo el verano. Bueno, he salido para trabajar, pues el fin de semana en París con mi hermano, me fui 5 días a Ibiza, pero el año pasado estuve 2 meses en Bali. Y este verano no he hecho nada de eso parecido, nada. También te digo, yo a principios de verano dije, este verano me quiero quedar en casa, porque tengo casa nueva que os la voy a enseñar, pero yo digo algo a principios de verano y ahora pues es como, vale, yo ya he cambiado de opinión. Han pasado 2 meses, yo he evolucionado como persona, yo ya no soy la que dijo que quería quedarse todo el verano en España, Andorra, Barcelona, lo que sea. Yo no soy esa chica no me representa, ¿entiendes? ¿Me entiendes? No sé, no me conformo con nada, eso es un problema. En fin, me voy a callar porque soy una casa maravillosa y tengo que estar agradecida con la vida, gracias a la vida por todo lo que me da. Pero, no sé, es como, yo preferiría estar en Bali 2 meses otra vez. El vídeo causó mucha polémica y revolucionó las redes de gente criticando su mensaje.
ya no solo de propios influencers o youtubers. Que diga que el peor verano de su vida es porque no está en Bali y está en Andorra. Y no voy a criticar, por favor, a streamers, youtubers, que son la gente que se va a Andorra, pero si está en Andorra es porque dinerito hay. Y si se pasó en Bali el año pasado todo el verano es porque dinerito hay. Y la tía, sin vergüenza, dice que es el peor verano de su vida cuando hay gente que está currando literalmente 6, 7 días a la semana, 12 horas, pasando un calor del demonio. Y la sinvergüenza dice que es el peor verano porque está en Andorra en vez de en Bali. Yo me estoy quedando muy loco. Sino de trabajadores que apenas tienen vacaciones en verano. Pero este no es el único caso, hay otros que considero que son peores. Tenemos a chicos que son empresarios que van contando mensajes como este. No dejaría que mi mujer tuviese cuenta de Instagram si no es un negocio para ella, directamente. Es que me parece que tener una cuenta de Instagram es de buscona, de estar buscando algo extra que no toca. Y incluso si no gana suficientemente dinero, tampoco me interesa ni que lo tenga de negocio. Si mi mujer no gana más de 10.000 euros con su cuenta de Instagram, por mí que no lo tenga. Porque para estar subiendo fotos en bikini o cosas por el estilo que solo va a tener la atención de babosos, me parece que sobra completamente. Obviamente lo que dice no tiene ni pies ni cabeza y hace ver que es una persona bastante tóxica. Y en su momento mucha gente estaba de acuerdo con su mensaje. También hay una influencer que contó una historia en su TikTok que decía que un hombre le estaban persiguiendo en un parking. Este vídeo se hizo bastante viral, llegando a tal punto de que decían que era una historia falsa. Y aunque no pueda confirmar eso, no es el tema importante de lo que quiero hablar, sino lo que también subió días después. Yo no tuve la culpa de que esos dos hombres me persiguieran por el parking a las 11 de la noche. La hora no tuvo la culpa. Mi forma de vestir no tuvo la culpa. Ni tú ni yo tenemos la culpa. No tienes la culpa. Así que te animo a que hagas la formación de L'Oréal París contra el acoso callejero y entre todos terminemos con estas situaciones. Esta chica utilizó una historia que para ella era traumática para sacarle visitas y hacer una campaña junto a una marca. Y a lo mejor muchos me diréis que no es una promoción y que ella ha querido recomendar este curso. Pero si nos metemos en el vídeo, en el título aparece Publi y un montón de hashtags que te obliga a poner la marca. Lo que quiere decir que lo que ha dicho no es su opinión o lo que siente, sino que le han pagado para compartir este mensaje. Y muchos más casos de gente que comparte mensajes peligrosos o que hacen contenido tóxico solo para buscar la viralidad fácil. Si los vídeos te dan asco, lo peor es la comunidad de TikTok. Y a eso me refiero a los consumidores de TikTok, ya que hay comentarios de todo tipo, machista, racista, de acoso e incluso rozando la pedo. Así que te voy a enseñar varios ejemplos. Primero os quiero presentar a Lucía, una niña de 14 años que actualmente está lidiando con un cáncer. Tú la ves y la mayoría debería apoyarla por lo que está pasando, pero no es así, ya que hay muchos comentarios diciéndole cosas como Guardiola, Caillou o Zinedine Zidane, que para quien no lo sepa son personas que son calvas. Y no es la única que sufre esto. También hay una cuenta que se llama Mamá de Alma que sube vídeos de una niña de 5 años que también tiene cáncer y los comentarios son más de lo mismo. En el vídeo no voy a poner todos los comentarios, pero si os metéis en el link de la descripción os dejaré mi blog donde pondré todos los comentarios que vaya nombrando en este vídeo. No sé si os acordáis, pero en septiembre de 2023 Marruecos sufrió un terrible terremoto que hubo casi 3.000 fallecidos y más de 5.000 heridos. Pues los comentarios irán diciendo palabras como el karma o estoy llorando pero de alegría. Aunque por suerte la mayoría de personas, incluso creadores y artistas, apoyaron a los marroquíes. E incluso la liga en varios partidos hacían un minuto de silencio por ellos, aunque la cantidad de comentarios era impresionante. En España seguramente conozcas a esta chica de aquí, una actriz que participa en la saga de películas de Padre No Hay Más Que Uno. Bueno, pues esta chica de 13 años le hicieron una entrevista y los comentarios eran asquerosos. Seguramente ya lo hayan estrenado, a la fuerza si no quiere, llevará braguitas o tanguitas y muchos más comentarios así. Así que ya ahí ya os dejo que juguéis vosotros. Lo que os voy a contar ahora es un caso personal. Pero es cierto que conozco a muchos creadores de contenido que le pasa lo mismo. En mi caso hubo un momento que subía muchos vídeos a TikTok diariamente y por ninguna razón TikTok empezó a borrarme vídeos sin ningún tipo de razón. Para que os hagáis una idea, subí un vídeo de cómo crear stickers en WhatsApp sin programas y me lo borraron. Lo peor de todo es que no me dieron la razón por la que me lo borraron, solo que no cumplí las normas de seguridad. En mi caso solo me pasó con 5 o 6 vídeos, pero hay gente que le borran el vídeo e incluso la cuenta por solo decir su opinión. Como por ejemplo con el chico que se llama Samuel,
que le borraron la cuenta por hablar de opiniones polémicas con vídeos, como por ejemplo hablando de la obesidad. Muchos me dirán que a lo mejor se lo borraron porque insulta a las gordas, pero se lo borraron por acoso e intimidación, por únicamente decir que es una enfermedad. Esta persona está gorda, esta no lo está. Esta persona está sana, esta no lo está. ¿Cómo hemos podido pasar de alabar y admirar cuerpos que eran dignos de tomar de referencia a alabar y admirar a personas que están teniendo aptitudes insanas y están quitándole importancia a una enfermedad como es la obesidad? Está claro que vivimos en la generación de la desinformación, en la que cualquiera con un mensaje bonito a través de redes sociales puede cambiar la mentalidad de muchas personas, pero no os dais cuenta que con todo esto lo único que estáis consiguiendo es que seamos una de las generaciones con mayor obesidad de la historia. Estamos haciéndole ver a los jóvenes que cualquier persona que llore un poco a través de redes sociales o de medios de comunicación puede hacer que la inmundicia y la mediocridad del ser humano brillen como si fuesen auténticas figuras que hay que elogiar. Así que en conclusión, deberías tener en cuenta que no cualquier persona que te hable bonito al oído quiere decir que sea cierto. No te quedes con el primer mensaje e investiga por ti mismo. Yo creo que ya hemos hablado de los puntos más criticables de esta plataforma, así que vamos a llegar a varias conclusiones. La primera es que, aunque parezca difícil, investiga un poco si lo que dice un TikTok es cierto. Consulta fuentes fiables para ver si lo que dice es cierto o es falso. Tampoco hagas comentarios asquerosos como los que he enseñado en el vídeo, porque para ti es una broma, pero para la persona a la que lo comentas le puede afectar bastante. Ya sea una persona que esté pasando por un cáncer o una persona que haya dicho una opinión con la que tú no estás de acuerdo. TikTok puedes utilizarlo para tu favor si eres creador de contenido, si tienes una empresa, si eres artista y infinitas cosas que puedes hacer. Pero si consumes contenido, no lo hagas para hacer el mal. Así que bueno, esto era todo lo que quería decir. Pero si quieres ver más contenido mío, te dejo aquí un vídeo al que te recomiendo un montón que lo veas, que hablo sobre la música actual versus la antigua, que cuál es mejor. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!